Para alcanzar tus objetivos hay que ser muy ambicioso en el buen sentido de la palabra. Es una de las características de los deportistas que han llegado a lo más alto. Messi, Nadal, Michael Jordan llegaron tan alto por su gran ambición. ¿Quieres llegar a la cima? ¿Cómo puedes conseguirlo? Te lo cuento. Si quieres llegar arriba, debes marcarte objetivos altos. La ambición es una de las virtudes más importantes para rendir al máximo. Por desgracia, muchos jóvenes que se dedican a un deporte y tienen talento no consiguen su objetivo porque no son ambiciosos. Rafa Nadal, uno de los tenistas más destacados en la historia del tenis español y mundial, ha demostrado siempre poseer esta virtud que le ha hecho destacar sobre los demás tenistas que han intentado hacer carrera. Llama la atención el hambre que tiene. Cada partido es una gran final. Pone toda su alma por conseguir la victoria. Por más títulos que gana, no deja de mejorar. Siempre hay cosas que pulir para seguir creciendo como tenista. Y así debe ser. No conformarse nunca. En tu caso, como deportista, entrenas con muchas ganas, con la ilusión de progresar. Quizá posees un cierto talento natural para el deporte del fútbol. Dedicas horas y horas a entrenar porque sabes que si quieres estar entre los mejores, hay que seguir depurando esa técnica individual hasta que salga la perfección. No te conformas nunca, siempre puedes aprender un poco más. Esfuérzate también para ser capaz de tomar correctamente decisiones en décimas de segundo, analizando antes la situación concreta del partido. No olvides tu forma física para que el cuerpo te responda adecuadamente en todo momento. Como ves, son muchos los aspectos que debes mejorar continuamente con esa ambición de no conformarse nunca. Este caso real de Emilio, un niño de 12 años, puede servirte para entenderlo mejor. Ha jugado 2 partidos. En uno consiguió un gol y en otro destacó bastante. La verdad es que juega a un gran nivel, pero tiene unas carencias muy grandes en sus conceptos tácticos, a pesar de poseer una enorme potencia física y técnica. Además de estos 2 partidos, le habíamos preparado un plan de entrenamiento bastante exigente para que los aplicara por su cuenta. Pero cuando le preguntaron si había realizado los entrenamientos, comentó que no. Hizo un único entrenamiento y con desgana. Tiene talento, pero se quedará simplemente en un buen jugador. Tiene todas las posibilidades de llegar a ser un gran futbolista, pero será uno más del montón porque le falta ambición. Carece de esas ganas de comerse el mundo trabajando duro. Se ha quedado ensimismado en su propio talento y no habrá progresión por falta de ambición. Posiblemente es esto lo que piensa. ¿Para qué quiero yo seguir mejorando si ya juego muy bien? Eso es lo que marca la diferencia entre un gran jugador y un futbolista excelente. Lo que le pasa a Emilio le sucede a muchos jugadores jóvenes. Pierden la ilusión de seguir progresando porque ya lo hacen muy bien y no ven la necesidad de mejorar más. Saben que eso exige esfuerzo suplementario y no están dispuestos a realizarlo. No encuentran el sentido a ese sobreesfuerzo cuando las cosas ya les salen bien. Y parte de la culpa no es de Emilio, porque es un niño y es normal que no vea más allá. La culpa la tenemos los adultos que nos dejamos llevar por una visión simplona de la vida. Y cuando vemos una bella jugada, comentamos:
Muy bien, Emilio, perfecto. Ya es suficiente. Eres un crack. Esas expresiones se nos escapan muchas veces al contemplar la calidad de sus ejecuciones. Buscan demostrar lo contento que estamos con su actuación. En realidad son auténticos dardos que vuelan hacia las emociones del niño. Lo único que hacen es indicarle que han llegado a su meta cuando la verdad es que les faltan muchas cosas por mejorar. Sus posibilidades están mucho más arriba de donde nos imaginamos y sin darnos cuenta estamos bloqueando su progresión. Acude siempre al entrenamiento con la idea clara de aprovecharlo al máximo. Puede ser que pienses que eres un buen jugador. No lo creas, porque siempre puede ser mejor. Sé humilde. Aunque consigas cuajar partidos extraordinarios, procura siempre mejorar algo más y sigue entrenando duro para conseguir que el siguiente partido sea mejor todavía. Tus entrenadores tienen mucho que ver con esta actitud. Han sabido inculcarte ambición. Desde muy temprana edad escuchas comentarios muy diferentes a los de aquel entrenador que hemos comentado recientemente. En lugar de ensalzar que lo haces muy bien, te lo enfocan de otra manera para que tú sigas luchando y mejorando. Me gusta, Emilio, cómo lo has hecho, pero aún es posible hacerlo mejor. Debes seguir esforzándote. Tus rivales también están entrenando. Y si te duermes, te superarán. Esto es ambición en el deporte. Algo que te permite seguir progresando hasta límites que jamás has soñado. Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, además era su entrenador. Cuenta que cuando Rafa era todavía muy joven, ya jugaba muy bien, pero él nunca le decía: muy bien, Rafa, perfecto, ya es suficiente. Lo que siempre le transmitía, pese a haber ganado el partido, era: bien, Rafa, has jugado un gran partido, pero aún es posible mejorar más. Debes seguir esforzándote. Piensa que tus rivales también están entrenando y si tú te paras, te superarán. Quizá esto puede servirte para que lo repitas muchas veces después de una victoria, tras un entrenamiento que te ha salido muy bien. No dejes que ningún entrenador ensucie tu trayectoria con palabras que no te permitan seguir esforzándote para alcanzar metas todavía mucho más altas.